Y para hacer así como un breve repaso de por dónde vamos, el Señor nos dio un diseño acerca de niveles que tenemos que ir cruzando. ¿Cuánto tiempo se va a tomar cada nivel? No lo sabemos realmente, pero si usted recuerda, hablamos primero acerca de la gratitud como un primer nivel. El segundo tiene que ver con la libertad en nosotros de poder adorar a Dios de esa manera, libremente, ¿no? Ahí topamos algo de regiones de cautividad, ¿usted recuerda? Y todo eso. Entramos a un tercer nivel que tiene que ver con moradas celestiales. Hace ya 2 semanas hemos hablado de moradas celestiales. Algunos de ustedes ya han estado allí, ya nos han contado los testimonios, ya han comido del árbol, ya se han bañado en el río, ya han visto a papá que lo sentó en las rodillas, ya han visto el trono. ¿Cuántos de ustedes ya han estado ahí un poquito de las moradas? A ver sus manos. ¿Si han estado por ahí algunos? Levanten, pero sin miedo. Levanten, ya, ok, sí. El tema de moradas tiene que ver mucho con el tema de sentidos espirituales, porque es allí donde nuestros sentidos espirituales empiezan a activarse también. Entonces nosotros vamos a seguir en este nivel número 3 hasta que Dios nos diga, estamos listos para el siguiente. En ese tema de las moradas, uno ve muchas cosas, uno escucha muchas cosas. Como vimos la semana pasada, usted recuerda el tema que dio Lorena, acerca de ver. ¿Cuántos recuerdan eso? Acerca de ver, acerca de escuchar, acerca de palpar, acerca de sentir, etcétera. Y cómo Dios diseñó al hombre para que nosotros tengamos toda capacidad en el espíritu, porque recuerde que todo esto es en el espíritu. Dice la palabra que ni la carne ni sangre heredará el reino, ¿no? Sino es en el espíritu que nosotros tenemos acceso a todo eso. Entonces, todos nosotros tenemos esas capacidades. Y entonces en esta tarde estamos hablando acerca de una segunda parte de los sentidos espirituales. Dígale que está al lado suyo, ¿estás listo? ¿Sí? Listo. No se olvide que estamos en este nivel 3, pero también no se olvide de que esta de adoración es recién la primera morada. Ustedes, no sé si usted se acuerda cuando hablábamos del Salmo 76:1 y las 4 moradas de Dios. Dios es conocido en Judá. Judá es alabanza, ¿no? Judá es lo que va a permanecer por siempre. ¿Por qué digo esto? Porque de las 12 tribus de Israel, fue la tribu de Judá la escogida y la única nombrada en el cielo. Es la tribu de Judá. Las demás tribus ya no existen, solo la tribu de Judá es la que permanece. Entonces, eso nos dice algo, que solo alabanza permanecerá por siempre. Entonces, vamos a entrar un poquito a este tema y vamos a ir desarrollándolo aquí. ¿Por qué es importante que nuestros sentidos espirituales sean desarrollados? Ok, vamos a ir viendo por qué. En primer lugar, porque es la voluntad de Dios que tú y yo los usemos para la extensión del reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos extender el reino si no sabemos hacia dónde ir, si no tenemos visión? ¿Cómo podemos extender el reino si nuestros ojos espirituales no están abiertos al mundo espiritual que es más real que el mundo natural? ¿Cómo podemos extender el reino si todavía nuestros labios, nuestra boca, nuestros oídos no son abiertos hacia la voz de Dios? El salmista dijo: has abierto mis oídos y conozco el propósito. Yo no puedo extender el reino si yo no conozco cuál es mi propósito para extender el reino. No sé si me explico. Todos nosotros, la iglesia, es llamada a extender el reino. Y cada uno de nosotros es una pieza para extender ese reino, de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tus dones, de acuerdo a tus habilidades. Pero si nosotros como iglesia seguimos ciegos, seguimos sordos, seguimos mudos, seguimos sin conocer propósito personal, no podemos extender el reino.
O sea, usted lo que va a tener es una religión. Usted lo que va a tener es, va a edificar una iglesia, sí, pero usted no va a extender el reino. Extender el reino tiene que ver con gobernar aquí en la tierra. Extender el reino tiene que ver con establecer la presencia misma de Dios aquí, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, a través de donde estás. Extiendes el reino. Eres rey y sacerdote. Gracias por su entusiasmo. Y el que está al lado tuyo, eres rey y sacerdote. Parece que no lo creen, ¿no? Apocalipsis 1:6 dice eso. Diga conmigo, yo estoy hecho para gobernar. El Señor me dio dominio. Porque si tú eres un hijo de Dios, ese es tu propósito. ¿Cómo? De acuerdo a los dones, talentos, habilidades, donde tú estás, tú extiendes el reino y tú gobiernas. Entonces, la voluntad de Dios es que usemos los sentidos para extender su reino. Si no los tienes activados, no vas a poder extender el reino. Por eso es tan importante que nuestros sentidos espirituales estén bien activados. Segundo, porque si no lo hacemos, si nuestros sentidos no se desarrollan, ¿saben lo que nos queda? Es reuniones rituales y religiosas. Yo ya sé lo que viene de a continuación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Esto tiene que ver con religión. Pastor, ¿hay religión en la iglesia cristiana? Pues sí. ¿Qué es religión? Tenemos todo planificado y nos encerramos en tantos esquemas y una tradición que no le dejamos al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere. Ya sabemos cómo se mete la religión en la iglesia cristiana, en nuestras iglesias. Es fácil, todo el mundo sabe que se empieza con un saludo, que hay media hora de alabanza, que hay un mensaje, que hay anuncios y ofrendas, que hay ministración y que se termina todo. Todo el mundo sabe eso. Se parece un poco a la iglesia católica, ¿no? Donde ya sabemos lo que va a pasar. Si no hay revelación, es religión. Es un rito, es un culto. Tu célula se puede transformar en una célula religiosa. Vamos a reunirnos porque es la costumbre. Y ya tenemos todo así, ¿no? Y no es que no hay que planificar, sí hay que planificar, pero siempre el Espíritu Santo es el que tiene que hacerlo. Amén. Si no, si nuestros sentidos espirituales no están desarrollados, ¿cómo yo puedo escuchar el rema que Dios tiene para compartir a mi célula, en mi ministerio? Si yo no escucho la voz de Dios, lo que voy a tener es un rito. ¿Me estoy explicando? ¿Está conmigo? Dígale que está al lado suyo, te están hablando a ti, dígale así. Por eso usted tiene que parar bien su antena de Wi-Fi, ¿no? Y agarrar del cielo lo que Dios quiere que usted comparta. Aún las canciones que va a usar. Aún qué versículos. Aún cómo va a decirlo. Todo eso tiene que ser bajado de arriba. Si no es así, si sus sentidos espirituales no están activados, se transforma en una religión. ¿Está? ¿Cuántos quieren bajar eso del cielo? Los diseños del cielo. Amén. No estoy diciendo que no hay que planificar. No, sí hay, pero de acuerdo. Dice el apóstol Juan, dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que compartimos. Nosotros no podemos hacer nada más, sino lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tercero, porque si no desarrollamos nuestros sentidos, lo que nos queda a la iglesia del Señor es programas para divertir a la gente. Hagamos algo para que venga más gente. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en general.
Hermanos, cuando la presencia de Dios se establece en un lugar, cuando hay adoración, no es necesario ni siquiera de hablar, la gente se convierte solito porque la presencia de Dios cae, el poder de Dios cae sin necesidad de nada, solamente la presencia de Dios. Entonces, como no desarrollamos nuestros sentidos, hagamos algo para a ver si le ayudamos algo a Diosito, ¿no? ¿Sabe cuál es la diferencia entre la religión y el reino? La religión es todo lo que uno quiere hacer para intentar llevar gente al cielo. Pero el reino es bajar el cielo a la tierra. Lo primero es todo esfuerzo humano, todos mis métodos. ¿Usted se acuerda de la Torre de Babel? No sé si me está entendiendo lo que quiero decir. ¿Qué es lo que quería hacer la Torre de Babel? Hagamos ladrillitos, ¿no? Y vamos a subir. Y vamos a edificar nuestro reino. El reino no se establece para arriba. El reino se establece para afuera. O usted ve en Hechos de los Apóstoles que cuando vino el Espíritu Santo se pusieron a hacer un gran edificio y que todo el mundo llegó a ese edificio. No. Los edificios son importantes, sí, pero para entrenar a la gente. Pero el reino se establece afuera. Tú estableces el reino. ¿Me está entendiendo? En Babilonia todo iba así para arriba. Eso es religión. En el reino es el Espíritu Santo el que baja y el que los reparte por todo lado. Y abren iglesias y establecen dominio por donde quiera que van. Porque donde yo voy, ahí va el reino. Donde tú estás, en tu trabajo, en tu célula, en tu colegio, en tu universidad, es llamado a establecer allí. Algunos vendrán a la iglesia sí, otros no. Pero tú llevas. Dile que está al lado, te están hablando. Tercero, ¿por qué es importante? Cuarto, perdón, porque nuestros sentidos sean desarrollados. Porque, hermanos, las cosas espirituales solo se resuelven en lo espiritual. Yo no puedo sacar un demonio aconsejándolo. Como dice Maldonado, dice, ahora en las iglesias vamos a aconsejar a los demonios. No. A los demonios se los echa afuera. Me preguntan, ¿qué hacemos para que el reino de Dios sea establecido, hermanos? No hay otra. Adoración, intercesión. No hay otra. Las cosas espirituales se resuelven en lo espiritual. Y el último, porque Dios le dio a la iglesia toda autoridad para gobernar y dominar. Pero la iglesia del Señor no puede hacerlo si está ciega, sorda y muda. Como Shakira, ¿no? Y testaruda. Ahora, ¿cómo la iglesia está ciega? No ve más allá de sus cuatro paredes. No ves el propósito de Dios en tu vida. Eso es ceguera. Todo lo que quiere hacer es en función a la iglesia, pero no en función al reino. No en función a la ciudad. No en función a la nación. ¿Cómo está sorda? Pues no escucha la voz pues, del amado. No sé si leyeron Cantares, pero varias veces se repite. He aquí la voz de mi amado. ¿Leyeron Cantares? La voz de mi amado. Pero ¿cómo puedes diferenciar la voz del amado? La voz de mi amado. Y muda porque no habla. Porque cuando hablamos se desata vida. ¿Está aquí?
Cuando el Señor Jesucristo sacaba fuera a los demonios, usted se imagina al Señor Jesucristo, viene el endemoniado, ¿no? Se lo traen al Señor Jesús. Y usted se lo imagina al Señor Jesucristo orando con la mente. ¿Hizo eso, Señor Jesús? ¿Usted se lo imagina al Señor Jesucristo pidiéndole al Padre que eche fuera los demonios? Padre, yo te pido que eches fuera el demonio de este aquí. No. ¿Qué hizo? Él daba la orden. Llega un momento en que somos llamados a dar órdenes en el mundo espiritual. Llega un momento cuando te alineas con el Señor. Lo que hemos trabajado con liberación, papi y mami. Saben que uno no le está pidiendo al Señor libérelo, uno da la orden porque uno entiende que no es uno, es la autoridad que está sobre uno, que uno da la orden. Le doy la orden al diablo que suelte mi familia. Le doy la orden al diablo que suelte mis generaciones. Le doy la orden porque con mis palabras se desata poder. Por eso, hermano, cuando yo le digo, cuando le decimos que adore con sus palabras, no es otra cosa sino desatar fe. Porque adorar con la mente es griego. Son los griegos que hacían eso. Allá por el oriente, los que meditan. Adore con sus palabras. ¿O usted quiere el espíritu de Grecia? Usted desate palabra. Ahora, ¿hay que adorar con la mente? Sí se puede, pero si usted quiere, algo va a pasar en usted. Algo va a fluir en usted cuando usted empieza a declarar palabra. Usted va en su carro y empieza a orar y a adorar con sus palabras. Usted va en su trabajo y usted empieza a orar y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Me está siguiendo? O sea, no es de locos que repita esto, que levanta tu voz. No, es porque cuando la palabra sale, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Eso es para ti, es para alimentar tu propia fe. Cuando la palabra sale se desata luz. Dijo Dios, fue la luz y se hizo la luz. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que haga la luz? Hablar. Jesús dijo, las palabras que yo he dicho son espíritu y vida. Cuando tú hablas, algo se desata. ¿Está conmigo? Ahora, no es hablar como loco, no, es alinearme con Él, sentidos espirituales, y hablar lo que Él me está diciendo. Pero dentro de usted está el Espíritu Santo, y cuando usted se alinea con Él, usted va a saber cómo orar. Usted va a orar con antena bien puesta, no va a orar de acuerdo ya a sus propios deseos carnales, sino que usted va a orar alineado con el Padre. Usted va a orar en la voluntad de Dios, usted en Cristo, Cristo en usted, y todo lo que usted ore se le va a dar. ¿Por qué? Porque usted se alineó con el Padre. ¿Por qué no nos responde Dios? Porque no nos hemos alineado con Él. Si alguno, no dice primera de Juan, cualquiera que pides conforme a su voluntad, Él nos oye. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, juntos, uno con Él, pueden pedir todo lo que quieran y será hecho. ¿Está conmigo? Por eso, el tema de sentidos espirituales es sumamente importante. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hay ovejas que no han aprendido a escuchar la voz del pastor Jesús. Hay otros que sí, van aprendiendo. Entonces, actívate. Hoy vas a salir activado. Hoy vas a salir activado en tus sentidos. Dile que está al lado tuyo. Hoy vas a salir activado con tus sentidos espirituales. Isaías 11:2. Despiértate, dile.
No podemos hacer la obra de Dios así, en la carne. Tiene que ser en el Espíritu. Por eso los sentidos es importantísimo. Isaías 11:2. Reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia. Diga conmigo, sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y poder. Diga. Y espíritu de conocimiento y temor de Jehová. ¿Qué es esto? Espíritu de Jehová, número 1. Espíritu de sabiduría, número 2. Espíritu de inteligencia, número 3. Espíritu de consejo, número 4. Espíritu de poder, número 5. Espíritu de conocimiento, número 6. Espíritu de temor de Jehová, número 7. ¿Cuántos? Los 7 espíritus de Dios. Que nos son dados. Vamos aterrizando esto. Mírese para acá. Usted recuerda, usted que lee la Biblia bastante, usted recuerda que en el tabernáculo, en el lugar santo, había un objeto que simbolizaba los espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios. Era un artefacto que tenía 7 lámparas. ¿Usted recuerda? Ah, muy bien. Si usted ha leído Apocalipsis, se da cuenta que ese artefacto está en el cielo. O sea, en el cielo, lo que hizo Moisés fue bajarse del cielo los diseños de Dios. Eso dice Hebreos, ¿ya? Dice Apocalipsis 1 que Jesús se pasea por 7 candelabros y cada uno de ellos son 7 iglesias y cada uno de esos candelabros, de esos 7, son 7 espíritus de Dios. El lugar santo en nuestra vida, recuerda que nuestro cuerpo es el atrio, nuestra alma es el lugar santo y nuestro espíritu es el lugar santísimo. Yo oro que entienda esto en el espíritu porque es tremendo. Si no, compra el video. En el alma se activan los sentidos espirituales. Porque en el lugar santo estaban los 7 espíritus que son activados en nosotros. ¿No dice el apóstol Pablo, oro para que les dé el Señor espíritu de sabiduría y revelación? Pastor, pero cuando conocí a Cristo tengo el Espíritu Santo y Él me guía a toda verdad. Sí, pero hay un proceso. Usted se da cuenta que, no tengo una imagen del candelabro, pero usted sabe cómo era el candelabro, ¿no? Había 2 brazos, 2 brazos, 2 brazos y uno al centro, ¿ya? 2, 4, 6, 7. Empezando por los exteriores, Isaías 11:2, son los extremos. La primera cosa que se activa en el ser humano es el espíritu de temor de Dios. La última que se apaga es el espíritu de temor de Dios. Usted se da cuenta que hay gente, cuando la gente perdió el temor de Dios, eso fue lo último. Pero lo primero que se activa es hay no creyentes que tienen temor de Dios. Claro. Ahí está, el espíritu de temor de Dios, el espíritu de conocimiento. El Señor quiere activar el espíritu de consejo y el espíritu de poder. El espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Y en el centro está el Espíritu Santo. Ahí está el candelabro. Tengo que hacer un cuadro de eso. ¿Me estás siguiendo? O sea, lo que quiero decir es que en tu vida hay procesos donde Dios va activando cosas, donde va poniendo poder, consejo, cosas que no entendías antes, ahora el Señor te las empieza a revelar. Se enciende en ti, se enciende una lámpara. Digo, wow, Señor, ahora veo la palabra de otra manera, ahora veo el mundo de otra manera, ahora puedo entender propósito en mi vida. ¿Por qué? Espíritu de conocimiento, sabiduría, inteligencia, poder, etc.
¿Está conmigo? Diga conmigo, en mí se encenderán todas las lámparas. Ya se encendieron. Si no se encienden, no podemos llegar al lugar santísimo, porque este es el lugar santo. Hermanos, esto es cosa seria. Nos quedamos en el alma. Pero el Señor está derramando revelación y sabiduría. Mi hermano, cuando eso sucede en la vida de un creyente, porque esto es para todos, se cumple lo que dice Primera de Juan y Hebreos 8. Usted no necesita que nadie le enseñe. El Espíritu Santo le enseña. ¿Quiere decir eso de que no debemos tener pastores ni líderes? No, porque ellos son autoridad y guían al pueblo a los propósitos de Dios. Pero usted ya no va andando buscando consejo a cada rato, porque usted ya tiene el espíritu de consejo. Porque usted, por el uso de los sentidos, ya puede discernir el bien del mal. Porque usted ya puede escuchar la voz de Dios diciendo, eso no te conviene. Porque usted ya tiene sabiduría e inteligencia. Porque usted tiene revelación. Ahora me explico cuando estoy hablando de ciegos, sordos y mudos. Eso se ha activado. Hoy se va a activar eso. En el nombre de Jesús. Lo que el Señor está entregando a estos tiempos, a nuestras iglesias, son cosas maravillosas. ¿No saben cuánto yo me gocé la semana pasada? Cuando algunos de ustedes escucharon la voz del Espíritu y sin que nadie les diga nada empezaron a hacer cosas que el Espíritu les estaba diciendo. Unos danzaron aquí, otros fueron a pedir perdón, no sé qué pasó. Alguien me dio una palabra profética, wow, que yo sé que era del Señor. Es cuando el Espíritu empieza a hablar. Amén. Bueno, estamos en la introducción. Yo encuentro 4 razones. Si no alcanzo a verlas todas hoy, no importa. La próxima semana las terminamos. Por las que nuestros sentidos no son activados ni desarrollados. La primera la vimos la semana pasada. La falta de uso. Es como que tú tienes un músculo y no lo ejercitas. Entonces, nuestro oído hay que ejercitarlo. Como que te compras la laptop de última tecnología, ¿no? O la tablet, como es ahora, ¿no? Y no le enciendes el botoncito para agarrar la señal de internet. O sea, todos nosotros venimos con ese botoncito, pero no usamos. La segunda razón es la incredulidad. Si no crees, no, más bien dijo Jesús, si crees, verás la gloria de Dios. Vamos a ir uno a uno. La tercera es la semejanza de idolatría que ya hemos hablado antes, ¿recuerdan? Lorena habló algo de eso la semana pasada. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen manos, no palpan. Y la número 4 es la iniquidad. Cuando esto es quitado, se activan. 2 más 2 es 4. ¿Está conmigo para ir de una por una? Hebreos 5:14. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, diga conmigo, por el uso,
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por el uso. Imagínese, usted se compra una cocina y nunca la usa. Usted puede hacer unos ricos pasteles, como nosotros que tenemos cocina con horno y casi nunca usamos el horno, ¿no? Puede hacer maravillas allí y usted no usa. Todo esto está en acceso para todos los creyentes, pero no lo usamos. Primero a los Corintios 2:12. Este pasaje usó Lorena la semana pasada, estuvo tremendo eso. Todo este pasaje. Yo le aconsejo que se lo vuelva a leer y en varias versiones. Primero a los Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga conmigo, no he recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo puedo saber lo que Dios me ha concedido? Solamente por medio del Espíritu de Dios. ¿Y si no tengo la capacidad de escuchar al Espíritu de Dios? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿cómo puedes ver una persona que es realmente hijo? Porque ha aprendido a moverse por el Espíritu. El viento sopla, ¿cómo es? ¿De dónde viene? Y no sabes de dónde viene, a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pastor, no entiendo esto que Dios me está pidiendo, pero sé que Dios me lo está pidiendo. Ahí mismo en Romanos 8:26 al 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No se pueden decir, son gemidos. Mas el que escudriña los corazones, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Usted se acuerda que la semana pasada vimos que como cristianos, como hijos, nosotros tenemos la capacidad de penetrar en la mente de Dios? Eso dice 1 Corintios 2. Porque yo tengo la mente de Cristo. Puedo entender lo que Dios quiere hacer en un determinado momento, en un determinado lugar, cuando mis sentidos son activados. Vamos a ir a la incredulidad. Vamos a ir a Mateo, capítulo 13, del 53 al 58. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos.
de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, le sacaron a Jesús todo su partida de nacimiento, ¿no? ¿No era este el que jugaba pelota con nosotros? ¿Te acuerdas? Que jugaba pelota. Tal vez salió una mujer por ahí. Yo me acuerdo que a este mocoso yo le limpiaba los mocos, yo me acuerdo. ¿No era este el hijo de José, el del carpintero de la esquina? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas que con él jugábamos ahí a las canicas? ¿Te acuerdas? Versículo 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y fíjense, y no hizo allí muchos milagros a causa. ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros? Si Él es todopoderoso. Dios no va a hacer nada si tú no lo crees. Dios no va a hacer nada en una familia si no hay fe. Dios lo puede hacer, sí, pero Dios no lo va a hacer. Dios no va a hacer nada en una iglesia si no se cree. Por eso, si tú no crees, no puedes ver la gloria de Dios. Como dice ese dicho, no es ver para creer, sino creer para ver. Si tú andas cuestionando, si tú andas argumentando, tú no vas a ver nada. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Si tú no crees que tus sentidos espirituales y tus lámparas sean encendidas, ¿qué crees que va a pasar? Dígale que está al lado suyo: naranjas. Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sacar. Respondiendo Jesús: oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuánto les he de soportar? Tráiganmelo acá. Reprendió al demonio, salió del muchacho, este se quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces sus discípulos y le dijeron aparte: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Ya. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Diga conmigo: nada será imposible. Y Jesús termina diciendo: este género sale. ¿Cuál género? ¿El del demonio o el de la incredulidad? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Del demonio o de la falta de fe? No. En los versículos antes, generación incrédula y perversa. Ustedes no pudieron sacarlo por la falta de fe, pero este género, la incredulidad. O sea, usted quiere ser libre de la incredulidad. Eso es con oración y ayuno.
¿Se refiere al demonio de la incredulidad? Al que tenían los discípulos. ¿Está conmigo? Dígale al que está al lado suyo, para sacar el demonio de incredulidad, hay que volver a ayunar. ¿La cogió? No está hablando del demonio, está hablando de la incredulidad. Juan 11:40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás. ¿A qué gloria se refiere? ¿A la gloria futura de que algún día tienes que creer? Dios no va a hacer nada si no hay fe. Por eso creo que en algún rato tenemos que volver a ayunar por lo de la incredulidad. Oh, y dice por ahí. Porque ayunamos la semana pasada por los de los sentidos espirituales, ¿no? Ahora, si no se le activaron con ese ayuno, vuelva a ser 7 días más. Solo con líquido. Oh, solo con ensalada. Pero también hay que hacer algún rato uno por la incredulidad. Hebreos 3:15. Tres, 15 y 19. Fíjense, si oyereis hoy su voz, sentidos, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Pregunta, ¿de dónde viene la incredulidad? Hay algunos lugares, pero la incredulidad sobre todo viene del espíritu de Grecia, que todo lo argumenta. Claro, entonces, que está en las escuelas, los colegios, las universidades. Pastor, entonces no debo estudiar. No tienes que estudiar, pero cúbrete con la sangre de Cristo. En los seminarios bíblicos, en todo lo religioso. Grecia. Todo lo razona, todo lo cuestiona. Cuando Pablo fue a Atenas, ¿ustedes recuerdan? Pablo quiso hacerse como los griegos. Se hizo a la misma filosofía, sabiduría, psicología. ¿Y cuántas iglesias fundó Pablo en Atenas? Como ni una. O sea, por ahí no era. Pablo dijo, sape de aquí, me voy a Corinto. Y cuando llegó a Corinto, dice la palabra que en Corintios dice, me propuse entre ustedes, dice, proclamar a Cristo este crucificado. Y no vine a ustedes con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo lo que tenía que hacer en Grecia era entrar rompiendo el espíritu de Grecia con milagros, señales y prodigios. Solo hay una manera como se rompe eso, solo con señales, milagros y prodigios. Grecia. Entonces, ustedes recuerdan, hablamos alguna vez de que las palabras son semillas.
¿Sí? ¿Usted recuerda eso? Entonces imagínese escuchando usted 3 años al profesor de humanismo, echándole semilla en su corazón y en su mente. ¿Qué cree? ¿Que eso no lo influenció? Eso tiene que ser quitado de nuestra vida. Éxodo 20, 3 al 5. Idolatría no voy a topar porque eso ya lo topamos en un mensaje acá, no sé si usted recuerda. Y si no se acuerda, otro día lo hemos de hablar. Éxodo 20, pasaje muy conocido. Sacúdete de Grecia entonces. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. En el hebreo es la palabra abón. Los que han escuchado ya esto de iniquidad los martes, la palabra que se usa en el hebreo es abón. Cada vez que usted vea que se traduce maldad o iniquidad, es lo mismo. Dice, Dios, Jehová Dios fuerte, celoso, que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya eso ya lo sabemos, que Dios visita en los pecados, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a Éxodo 34. Del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Ahí está Moisés en la gloria de Dios en el monte. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjese, Moisés logra ver algo de la gloria. Y lo que ve Moisés se da cuenta que Dios, ¿qué es? Misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La cogió, o sea, Moisés está viendo cosas de Dios. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares. ¿Y qué cosa? ¿Qué? La rebelión. Diga conmigo, Él visita la iniquidad y Él perdona la iniquidad. En Éxodo, si usted se da cuenta, habla de que Él visita la iniquidad. En el primer pacto, los 10 mandamientos. En este pacto, porque aquí es cuando vuelve a hacer la segunda tablas, en el pacto renovado, Él dice que Él perdona la iniquidad. Y habla de la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 cosas. Ya hablamos de eso antes, creo, pero voy a hacer un repasito. El pecado es la acción. La rebelión es la actitud de rebelarse contra Dios. Una persona que sabe que está haciendo mal, pero es una actitud de rebelarse en contra de Dios. La iniquidad es la raíz de maldad, que viene por la herencia de tus padres hasta Adán, o desde Adán. ¿Ya? Vamos a ir a Isaías 59 y se va a tirar para atrás con este pasaje. Cuidado, dígale que está al lado suyo, que no te caes como condorito. Isaías 59.
Cuando yo me encontré con este pasaje, yo casi hago plop, como en las revistas de Condorito, ¿no? Plop. Fíjese, ¿a quién va dirigido este pasaje? O sea, dígale que está al lado suyo, es para el pueblo de Dios. No es para los impíos. ¿Ya? O sea, es para nosotros. ¿Ya? ¿Está claro? Habla de la iniquidad del pueblo de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios quiere salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Él quiere oír tu oración. ¿Pero qué? Versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es un Dios que respeta su palabra. Voy a usar esta ilustración que la usé los días martes. ¿Me puede prestar, por favor, esa mochila? Supongamos que esta es... Ok, dice el pasaje, Dios quiere salvar. Supongamos, a ver, esta es para el caso es lo mismo, porque esto se aplica para lo mismo si fuese una persona, si fuese una familia, una generación, una iglesia, una ciudad, un país. Es lo mismo, el diseño es lo mismo. Dice, Dios quiere salvar. Dios quiere oír la oración. Pero Él mismo ha establecido que Él visita la iniquidad. Pero la iniquidad ha hecho división entre Dios y nosotros. ¿Está conmigo? La iniquidad tiene que ser quitada para que Dios salve y Dios escuche oraciones. ¿Por qué Dios no nos responde? ¿Por qué nuestros sentidos espirituales no se activan? Por la iniquidad. ¿Lo agarró? Ahora, ¿qué tipo de iniquidad se nombra en ese pasaje? Versículo 3. Hay un montón. Vamos con la primera. Primero, vuestras manos. Ok, la primera es el derramamiento de sangre. Aquí le lanzo una perla. ¿Por qué nuestras ciudades no son visitadas por la gloria de Dios? Porque todas las ciudades, casi todas las ciudades, fueron fundadas con derramamiento de sangre. Ahí para los guerreros de oración. ¿Cómo el derramamiento de sangre afecta la vida de una familia? ¿Cuáles son los pecados que involucran derramamiento de sangre? Abortos, asesinato, delincuencia, violencia, porque hay violencia contra la mujer y hubo derramamiento de sangre. Violación. Ajá. Dice que la tierra abrió su boca y bebió la sangre de Caín. De Abel, perdón. Bueno, eso es otro tema muy profundo. El tema de la sangre derramada lo vamos a ver el 1 de diciembre con un módulo de sanidad generacional. ¿Sí? ¿Está conmigo? Explora tus generaciones. Sangre derramada. ¿Qué más dice el versículo 3? Vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. O sea, la iniquidad de los labios. Mentira, maldad, todo tipo de maldiciones.
que pronuncia nuestra boca. Todo lo que es de la boca. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Hermano, no se olvide que esto está hablando del pueblo de Dios. Versículo 5. Incuban huevos de áspides. ¿Saben qué son los huevos de áspides en el mundo natural? Son las enfermedades, son los tumores, que no son otra cosa de iniquidad acumulada. Tejen telas de araña. Yo no había encontrado ese versículo. El otro día alguien de Quito me estaba preguntando acerca de las arañas, qué significan en el mundo espiritual. Y digo, no sé, como dice mi papi, no fui a esa clase, me fui a jugar pelota. Hasta que después de un rato se me prendió el foco. Isaías 59, ¿verdad? Eso es iniquidad. Ok, a esos huevos, a esos tumores, a esos cánceres, no hay, en el mundo natural o en el mundo espiritual, no hay cómo apretarlos. Dice Lorena, hay que encapsularlos y echarlos fuera encapsulados. ¿Por qué? Porque si alguno los apretare, ¿qué salen? Los demonios. ¿Le está agarrando? Los echa afuera. Los echa afuera. Ahora, estoy dándole en 10 minutos parte de todo el curso de iniquidad de los martes, ¿no? Porque llevamos 3 semanas con Isaías 59 y no salimos de Isaías 59. Versículo 6. Sus telas no servirán para vestir. Produce desnudez. Ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Al pueblo de Dios le dice esto. O sea, si la iniquidad no es quitada, todas nuestras obras, aun las buenas, serán obras de iniquidad. Porque serán en la carne. Versículo 8, no conocieron camino de paz. ¿Usted conoce cristianos que no tienen paz? Hay cristianos que no tienen paz. ¿Qué es eso? La iniquidad. No se olvide que está hablando aquí el pueblo de Dios. Ni hay justicia en sus caminos. ¿Saben que la iniquidad, Adón, etimológicamente significa torcido? Justicia, ¿se acuerdan que hablábamos de justicia el domingo? El pastor David Mutre nos habló de justicia. Justicia es lo recto. Iniquidad es lo contrario a justicia. Si la iniquidad no es tratada, nuestras obras serán torcidas. Las obras que hacemos para Dios también, sí, también. Con razón nos sale mal, porque está torcida. Justicia. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, nos alcanzó la rectitud. Mira el 10, ya vamos hasta el 10 porque está larguísimo esto. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche.
estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Hay cristianos que andan como ciegos? Claro. Que parece que no tuvieran ojos. Que tropiezan a mediodía como de noche. Que están en lugares oscuros como muertos. ¿Está conmigo? Primera de Juan 1:9. Esos de ahí. A ver, esos de ahí los anotan solamente para que los vean en la casa, ¿ya? Son tremendos esos versículos. Pero los ven, ¿ya? Fíjese, míreme acá un momentito, por favor. Dice Ezequiel, fíjese cómo es esto. Dios dice en Ezequiel que Él visitará una ciudad cuando la iniquidad se retire de esa ciudad. ¿Quién retira la iniquidad de esa ciudad? Los hijos de Dios. Por eso nos vamos a preparar para la guerra. Dice, el día que sean quitado de ustedes la iniquidad, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas serán reconstruidas. ¿Por qué una ciudad no se rinde al Señor? Por la iniquidad. Aparte de los principados y potestades. Intercesores están aquí, los que serán levantados como intercesores por Dios. El diseño es el mismo. Así como en una persona hay áreas de opresión, así como en una persona hay maldiciones, hay demonios, hay principados que han operado, hay iniquidad. Lo mismo es en macro en una ciudad. Hay puertas de entrada, hay pecados, etc. El domingo vamos a hablar de eso. Pero ya a ustedes que son líderes les digo, los tres de aquí de Bahía que vamos a tener que derribar. Los tenemos atados, pero hay que sacarlos de acá. El primero usted ya sabe cuál es Leviatán. El segundo es la reina del cielo, la idolatría. Y el tercero es íncubo y súcubo, que se manifiestan con todo lo que es inmoralidad sexual. Ahí se las pasé. Así que guerreros, dile que está al lado tuyo, alístate para la batalla. Hay mucho por hacer. Pensaste que adoración era todo, adoración es la primera morada. Se viene la guerra. Se viene la guerra. Se viene la guerra. Primera de Juan 1:9. Todos lo conocemos. De memoria. Si confesamos, a ver los que se lo saben, a ver. Si, a ver, ¿cómo es? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda abón. Nos hemos aprendido ese versículo y nos olvidamos que solo confesamos el pecado y no confesamos la iniquidad. Si usted lee, es que es tanto porque es todo el curso de iniquidad en un ratito. Pero si usted lee Isaías 53, Jesús
dice allí que murió por las tres cosas: por los pecados, por las transgresiones y por la iniquidad. La iglesia cristiana solo se quedó en el pecado, solo predicamos el perdón de pecados, pero no tratamos la iniquidad. ¿Por qué nuestros sentidos espirituales no se desarrollan? Una de las razones es por la iniquidad. Vamos a romper eso. Yo sé que ustedes ya han sido ministrados, gracias a Dios, en temas de iniquidad. Pero lo que va a pasar esta noche es que el Espíritu Santo te va a traer a ti luz y revelación, tal vez de cosas que no has renunciado todavía. Lo que vamos a hacer esta noche es tomar unos minutos. Yo no te voy a guiar a romper. Ustedes ya son líderes. Usted se va a meter en el Espíritu y usted solito va a empezar a renunciar. Y usted va a ver cómo el Señor va a empezar a guiarlo con las cosas de iniquidad que tiene que romper desde la cuarta generación. No hay ciencia en esto. Usted solito, usted y el Espíritu Santo.